Masejet Ketubot, Daf Yud Zain Amudalef 17a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Keitzad Merakedim Lifnei Akala. Cuando hay un matrimonio y una mitzvah de alegrar al novio y a la novia, ¿sí? Cantar y bailar con ellos. Pregunta la Gemara, cuando se canta enfrente a la novia, ¿qué es lo que se le canta? Dice la Gemara, Bechamay Ombrim, Kalá que mochei. Depende cómo es ella, es lo que se le canta. Si es guapa, se le canta que es guapa. Si no, no se le va a cantar que es guapa. Sin embargo, Betilel Ombrim, Kalana Bajasuda. Betilel dice, no, siempre, aunque no sea tan guapa, siempre puedes cantar de que ella es bella, puedes cantar enfrente de ella de que es bella y encantadora, porque todas las novias tienen un gen sobre ella. Así dice Betilel. Aunque no sean tan guapas, puedes cantar sobre ellas así. Le pregunta Bechamay a Betilel, Amrula en Bechamay le Betilel, Haresha itaji gereto suma, Ombrim la Kalana Bajasuda. Ve a Torah Amra, Midbar Sheker Tirhak. ¿Acaso si la mujer le pregunta a Bechamay Betilel, acaso si la novia es coja o ciega, también vas a cantarle Kalana Bajasudá? La Torah te dice que Midbar Sheker Tirhak, que no puedes mentir. Entonces, ¿cómo le vas a cantar algo así? Le dice Betilel, no hay problema de cantar algo así. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien compra un objeto en el mercado? Ya lo compró, hizo una compra en el mercado y después te lo enseña y es algo que es feo, no es bonito, ¿sí? Tú te pregunta a ti, ¿qué te parece? Tú que le dices que está feo, no lo puedo volver, ¿para qué lo vas a sentir mal? Que uno le dice, sí, sí, está bien, está bien. ¿Por qué? Para no dejarlo triste, o sea, por dar que shalom, para que haya tranquilidad y paz, uno lo apoya. Una vez, igualmente aquí, aunque la novia no es la más guapa ni nada por el estilo, uno puede cantar esto y decir que es una kalana baja sudá. Mikana bruja jamim leolante da atosh el adam beriot. Dice la Gemara, aquí dijeron nuestros sabios de lo que dijo Betilel, que dice que siempre se le canta kalana baja sudá, aunque no siempre lo tiene. ¿Para qué? Para no hacerlo triste. Aquí vemos de que una persona siempre tiene que siempre tiene que apoyar y ser social y apoyar a la gente, a los demás, o sea, decirle a los demás lo que quieren escuchar, o sea, apoyarlos. De vez en cuando hay que apoyarlos, no hay que ser muy seco y muy real de lo que dice, sino hay que apoyarlo, decirle, sí, tu novia es muy bonita, tu carro muy bonito, tu esto muy bonito, todo está muy bien, aunque a veces no es así, para que uno esté tranquilo y haya shalom y haya paz y tranquilidad siempre. Sigue siendo la Guimara otra canción que le cantaban a la novia. Kiata Rabdimi Amar, Aji Mashu Kamek Altabe Maaraba, lo que Hal Velo Serak, Velo Pirkus Veyalatgen. Cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo que en Eretz Israel cantaban a una novia que inclusive que no tenía maquillaje en los ojos, ni maquillaje en la cara, y no tenía el pelo todo preparado y trenzado y demás, aún así tenía gen en su cara. O sea que era bonita por ella misma y no por las cosas aditivas que le colocaban a ella. Sigue diciendo la Gemara, lo que hal velo serak velo pirkus veía la gen. Dice la Gemara, cuando le dieron la semijá a Rabizera, semijá es el título de rabino, cuando se lo dieron a Rabizera, también le cantaron a él, ¿sí? ¿Y qué le dijeron? Que él se ve guapo, sin maquillaje en los ojos, sin maquillaje en la cara, sin arreglarse el pelo, aún así tiene gen. Obviamente no se refiere aquí a guapo de bonito, sino se refiere de que aunque Rabizera no se vestía con ropas, era muy humilde, no se vestía con ropas muy finas y muy bonitas y muy de marca, aún así sus cualidades propias y valores propios le daban un gen especial y eso es lo que se refería con esta canción cuando se la cantaban a él. Quizám Rabbanan a Rabbi Ami le Rabbi Asi, Sharu lehu aji, kol min den vechol min den, semu julan alotis, mejulan lo min sarmisin, velo min sarmitin, veambrile, lo min hamisin, velo min turmisin. Dice la Gemara, cuando le dieron el título de rabino la semijá a Rabbi Ami, Rabbi Asi, le cantaron a ellos que todos que son como ellos, todos que son como estos o como estos, o sea, que son gente bien, que vengan a recibir también semijá de Rabbanut y de Ayanut. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Pero los que no son pero los que son, perdón, gente que siempre invierte las cosas de lo correcto, o dan razones no correctas, o dan un quinto de la razón, no dan la razón completa, o turmusín, que no está claro qué es, en ese caso que ni se acerquen a pedir la semijá porque no queremos que hagan semijá a ellos. O sea, le cantaban, mira, queremos que gente como esos, Jamí, Rabi, así, los que son como ellos, que vengan a recibir semijá, queremos darle el título de Dayan, pero el que no es como ellos, que ni se acerque acá, que no queremos dar títulos a estas personas. Rabbi Abao, que ave a ti metita le bekesar nafkan amata de bekesar le ape umashrin lehaji, rabba de ame, umatbarana de umate, butzina de neorá, barij matiach lishlam. La Gemara sigue contando de que Rabbi Abao, cuando salía de la yeshiva e iba a casa del emperador, salían mujeres muy importantes de casa del emperador a recibirlo y le cantaban líder religioso del pueblo y conductor del pueblo y la luz que alumbra al mundo, bienvenido seas
al palacio. Sigue diciendo la Gemara vuelve a los bailes que se hacían con las novias. Ambró la barra viuda barilay shayanotel bachel hadas umerakel ifnea kalab umer kalana bajasuda. Dice la Gemara que dijeron sobre la viuda barilay que él cuando iba a un matrimonio agarraba una rama de hadas, ¿sí? La hadas es lo que usamos en Sukkot, con el ulav, ¿sí? Y con esa rama misma bailaba enfrente de la novia y decía kalana bajasuda, como dijo Betilel antes. Rashmuel bar Yitzhak Meraked Tlat. Rashmuel bar Yitzhak también agarraba estas ramas de hadas, pero no agarraba solo una, sino agarraba tres y hacía malabarismo con tres, tiraba una para arriba y otra así, hacía malabarismo enfrente de la calamar Rabizera Kamasi lanzaba. Y Rabizera decía de que Rashmuel bar Yitzhak cuando hacía esto, como que estaba despreciando a los hajamim, porque él era un hajam, Rashmuel bar Yitzhak, y hacía eso como si fuera un payaso. Entonces estaba despreciando el estado de un hajam. Así decía Rabizera. Sin embargo, Kinach Nafshe Ifsik amudan en bendidele kule alma. Ugmiri de lo ifsek amudan en la lihad bedara y letra bedara. Cuando falleció Rashmuel bar Yitzhak, que es el que hacía el malabarismo enfrente de la novia con las tres ramas de hadas, había una columna de fuego que dividía entre él y entre todo el pueblo. Y nosotros sabemos, en la Gemara sabían en ese entonces, ¿sí? De que eso nada más le pasa a una persona, a la persona más importante de la generación, o a dos. O sea, que era una persona muy, muy importante. Y cuando Rabizera vio eso, significa que lo que él hacía algo bueno. Dijo Rabizera, ¿sabes qué? Retracto lo dicho. Rabizera decía que eso está despreciando a los jajamim. Dijo Rabizera, retracto lo dicho. Ahani le shutite le sabá, veambri le shetute le sabá, veambri le shitate le sabá. Dijo Rabizera de que o la rama de Adás, ¿sí? Le ayudó a subir de nivel espiritual, o la tontería, entre comillas, que hizo, que bailó con el Adás, ¿sí? Lo ayudó en subir en su nivel de espiritualidad, o la manera de bailar lo ayudó en subir en espiritualidad. O sea, básicamente son tres versiones, pero la idea es la misma, que el baile que hacía con la calá, con los tres hadasim, eso fue lo que le dio esa elevación espiritual a tal punto de que tenía esa columna de fuego que dividía entre él, entre su cuerpo después de morir y todo el pueblo de Israel. Rabajá marquiblea ketfeu meraked amrile rabanan hanan anan maule mevadaji amarle hu idamian alaihu kikshura lehaye veilolo. Dice la Gemara, Rabaja cuando iba a un matrimonio agarraba a la novia y bailaba con ella, como subía a la novia enfrente de sus hombros, la cargaba y bailaba con ella. Cuando los alumnos, los ajamim lo vieron ahí a Rabajá con la novia encima, le preguntaron, ¿nosotros también podemos hacer eso? Y dice, no, yo nada más lo puedo hacer porque yo no tengo pensamientos negativos y malos. Cuando hago eso lo veo como si fuera que es un pedazo de madera, una viga, entonces no tengo esos pensamientos, pero ustedes como pueden tener pensamientos malos cuando la cargan, mejor no lo hagan. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, mutar listakel bifnei kala kol shiva, kedele javeba al baala. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, que es permitido ver la cara de una novia después de su matrimonio por 7 días, en todos los días de Sheva Berajot. ¿Por qué? Porque aunque normalmente está prohibido ver la cara de una mujer, una shetish, una mujer casada, aquí está permitido porque cuando el reciente novio, si el que se acaba de casar ve que todo el mundo la está viendo, a él también le va a dar gusto, le va a gustar que su mujer es muy especial, muy bonita, y por eso todo el mundo lo va viendo, y por eso todo el mundo la está viendo, y eso le va a dar más energía a su novio. Sin embargo, dice la Gemara, Belet hirgetakabatela, la no es así y no está permitido estar viendo, indagando y haciendo mucho énfasis en la cara de una mujer, inclusive cuando está recién casada en los primeros 7 días, aún así no se debe, no como dijo Rav Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Ma'avirime también midifne kalah. Desde Vazé midifne melech Israel. Amru ala balagripa samer, shavar midifne kalah, veshilchu jajamim. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Sabemos que la novia salía de su casa al lugar donde se casaban. ¿Sí? ¿Qué pasa si está en dirección a donde se casaban y de repente viene por otro lado la levaya con un muerto? ¿Quién es el que se tiene que mover por el otro? ¿La novia tiene que moverse para el camino paralelo, o el muerto es el que, la levaya con el muerto es el que tiene que irse para el otro lado? Dice la Gemara, el que se tiene que mover es el muerto. La levaya con el muerto, con la jebraca del shas, tienen que moverse, ellos tienen que cambiar de camino, y la calá se mantiene en ese mismo camino. Sin embargo, si se topan, ya sea la calá o ya sea el muerto, con el rey de Israel, siempre se mueve la calá o el muerto por el rey de Israel. O sea, el rey de Israel es superior y hay que darle superior cabot, y por lo tanto él se mantiene en su camino y la calá es la que se va por el camino paralelo o el met. Sin embargo, comenta la baraita, culmina la baraita diciendo que dijeron sobre el rey Agripás, que se iba a topar con la novia, y él mismo, aunque la novia tenía que haberse ido para el camino paralelo, él mismo decidió irse para el camino paralelo. Y Jajamín lo alabaron mucho al rey Agripás.
Si lo alabaron, dice la Gemara, significa que hizo algo correcto. Shivhu Mijal de Shapirabat, pero no me cuadra porque de Amar Rabashe, Afiru le mande Amar Nasi Shemachal Kevodó Mahul, Melech Shemachal al Kevodó en Kevodó Mahul, de Amar Mor Som Tasima Aleja Melech Shete Mato Aleja. Para Shat de Rajima Bay. Dice la Gemara, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? ¿Cómo lo alaban? Aparentemente no hizo algo bien, porque dice Rabashe. ¿Por qué no hizo algo bien? Porque Rabashe explica que también según la opinión que dice que un líder religioso, siempre hay que respetarlo, un líder religioso. Sí, pero si él viene y te perdona y accede a que, por ejemplo, van a hacer Netilat Yadayim, que él sea el primero, ¿sí? O lo que sea, se le da respeto, el honor primero al líder religioso. Pero si él dice, no, no quiero, te lo dejo, yo cedo, es permitido, no hay ningún problema. Pero si un rey de Israel viene y te dice, yo cedo, no puede ceder, no podemos acceder a aceptar que él está cediendo. Tenemos que siempre darle el honor y el respeto a él. No como un jajam, no como un líder religioso, no hay manera de que ceda. Sí, como está escrito, lo aprendemos del versículo que está escrito dos veces, som tasim, porque dos veces para decirte de que siempre tiene que estar el respeto, aunque sea que él te perdona y está cediendo, el respeto tiene que seguir y tienes que darle el primero. Entonces dice la Gemara, si es así, también cuando aquí el rey Agripas, que era el rey de Israel, él vino y se iba a topar con la Calá porque él se movió. Él no puede ceder. Él no puede ceder, él no puede perdonar sobre su cabot y él tenía que haberse mantenido en su camino y la Calá tenía que haberse cedido, ella tenía que haber cedido para el lugar paralelo. Entonces, ¿por qué el rey Agripa cedió? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. En verdad tienes razón, un rey nunca puede perdonar su cabot. No existe ese permiso. También si un líder religioso puede, el rey según todos no puede. Y la razón que aquí está, que pasa Melech lo hizo y lo alabaron Jajamín, ¿sabes por qué? Porque él cedió y se fue para el camino paralelo, pero no se dio cuenta de que estaba cediendo, porque justo lo hizo cuando estaba en una esquina y no tuvo que hacer un U-turn y irse de vuelta, que la gente vea que se está devolviendo, sino simplemente se fue para la derecha en vez de irse para la izquierda. Entonces, él cedió, pero la gente no se dio cuenta que cedió, porque lo hizo de una manera muy disimulada y por lo tanto no se llama de que se dio su respeto porque no se dieron cuenta y por lo tanto a Jamil lo alabaron porque efectivamente fue muy humilde dejarle el paso a la Calá aunque no tenía que haberlo hecho y lo hizo de una manera que no se ve, que no se veía como si fuera que estaba cediendo porque justo estaba entre unas esquinas que fue a la derecha en vez de a la izquierda, por ejemplo. Y nadie se dio cuenta y por eso estaba permitido y por eso Jamil lo alabaron. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan, mevatim Talmud Torah leotzat hamet uleachnasat kala. Amró la Rabbi Yehuda berabbi Ilai, shaya mevatel Talmud Torah leotzat hamet uleachnasat kala. Dice la Gemara trae una baraita que dice que una persona puede hacer bitul Torah, o sea, si está estudiando puede cerrar el libro y salir, ¿sí? ¿A qué? Puede salir a acompañar al entierro de un muerto. Igualmente al matrimonio acompañar a la novia, a bailarle a la novia. Si dijeron sobre Rabbi Yehuda bar Ilai que él mismo cuando estudiaba cerraba el libro para acompañar al entierro de un muerto y en Semajot para acompañar a la novia en su matrimonio. Sin embargo, limita la baraita y dice lo siguiente: dice la baraita que esto es únicamente cuando no hay suficiente gente que acompañe, pero si hay suficiente gente que acompañe, ahí ya no paras de estudiar. Pregunta la Gemara, ¿Bekama Kolzorko? ¿Qué se llama suficiente gente o no suficiente gente para acompañar a un muerto en su levaya a su entierro? Amara Shmuel bar Ini Mishme de Rab, Tresar alfe Gabre, Veshita alfe Shipure. De Amrilat, Tresar alfe Gabre, Uminay Shita alfe Shipure. Dice la Gemara, dice Shmuel bar Ini en nombre de Rab, que tienen que haber mínimo 12,000 personas que acompañen más 6,000 personas que toquen el shofar, que era costumbre que se hacían las levayot. Total 18,000. Sí, y hay otra segunda versión que son 13,000 personas en total y 6,000 de esos 13,000 que tocaban shofar, ¿sí? Que son en total entonces 7 más 6, ¿sí? Según esta segunda versión. Así es esta opinión de Shmuel bar Ini Mishmed en nombre de Rab. Sin embargo, hay otras opiniones al respecto. Ula Amar que con de Haitzi Gavré. Me abula beatzihra. Ula dice, no, tiene que haber suficiente gente del portón de la ciudad hasta la tumba, hasta donde lo están enterrando. Si hay suficiente gente todo el tiempo, no hace falta acompañar. Pero si no, hace falta acompañar, aunque hagas bitul Torah y cerrar el libro. Rav Sheshat veitema Rabbi Yohanan Amar, netilata que netinata. Ma netinata beshishim ribo, af netilata beshishim ribo. Viene Rav Sheshat y dice, y otros que dicen que lo dice Rabbi Yohanan, que cuando muere un jajam, ahí no es suficiente todo lo que dijimos antes, sino tienen que haber 600,000 personas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando se entregó la Torah, ¿cuánta gente había? 600,000 personas. Igualmente cuando muere un jajam, que es como si fuera que se está quitando la Torah, de la misma manera que cuando se entregó había 600,000, cuando se está quitando, tienen que haber también 600,000 personas. ¿Sí? Vean Emili, le mande Kari Betani. Y todo esto es únicamente para una persona que estudia Humash y Mishnayot y sabe todo bien. Pero una persona que aparte de estudiar Humash y Mishnayot y Gemara también enseña a los demás,
ahí no hay límite, siempre hay que hacer Bitul Torah para ir a acompañar a este muerto, a este fallecido que falleció, que quedaba mucho. Entonces, básicamente, así nos dice la Gemara. Seguimos, entonces básicamente la Gemara nos dice, para resumir, la Gemara nos dice que hay que hacer Bitul Torah para el entierro de un fallecido o para la Kalá, y respecto al entierro del fallecido, cuando hay tanta gente, ahí decimos de que no es suficiente, es suficiente dependiendo cuánta gente es, pero todo esto es únicamente cuando el que falleció estudiaba Torah ya, pero si estudiaba y enseñaba, no hay límite, así nos dice la Gemara aquí al final. Sigue diciendo la Gemara. Volvemos a la Mishnah. En nuestra Mishnah que vimos en la clase anterior, vimos que si el hombre está argumentando, una mujer se casó con un hombre, después de un tiempo se divorcia, no hay que tupar. La pregunta es ¿cuánto le damos? ¿200 zuz o 100? La mujer dice, cuando me casé era betulá, entonces necesito recibir 200, así argumenta la mujer. Y el hombre dice, no, tú eras beulá, no eras virgen, y por lo tanto, ¿cuánto recibes? 100. ¿A quién le creemos? Nos dice la Mishnah, en este caso, no le damos a la mujer 200, a menos que tenga testigos, dos testigos que que hubo una conducta de betulá, o sea, de virgen, en el momento del matrimonio. Y la Mishnah mencionó unos tipos de conductas de betulá, que es, por ejemplo, hinumá. ¿Qué es hinumá? Vamos a ver la Gemara ahorita. Mai hinumá, ¿qué es este conducta de hinumá, que es una conducta de betulá nada más, que nada más es con una mujer virgen? ¿Qué tipo de conducta es que se hacía en ese matrimonio de betulá de hinumá? ¿Qué significa hinumá? Dice la Gemara, Surjab bar papá mishme de Zeir y Amar tanura de Azar, Rabbi Yohanan Amar carita de Menamna ba Kalata. Dice, Surjabar papá dice el nombre de Zeiri, de que se refiere a un tipo de jupá que se hacía con ramas de hadás, ¿sí? Que así redonda, ¿sí? Y cuando había eso en el matrimonio es porque era betulá. Y Rabbi Yohanan dice que es un tipo de bufanda, de corona que se le colocaba a la mujer también de hadás, que parte de esos hadasim le caían encima de los ojos y por eso se llama hinumá. Pero de todas maneras dice la Gemara, es o una jupá de hadás o como una corona de hadás. Ambas conductas o mejor dicho, ambas explicaciones de esta hinumá era una conducta única en betulá. Entonces, si vienen dos testigos y dan testimonio de que esta mujer cuando se casó hubo una de estas dos cosas, o hubo hinumá, mejor dicho, decimos de que quede que seguro es betulá y por lo tanto le damos 200 zuz de la ketubá al momento de divorciarse y separarse de su esposo. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan ben Beroká Omer Bejule. Vimos en la Mishnah que Rabbi Yohanan ben Beroká dice que inclusive hay otra conducta de betulá que es cuando se repartían avenas tostadas dulces a los niños. Es una conducta que se hacía nada más en matrimonios de betulá. Y si los testigos dicen que hubo esa conducta, es suficiente para darle 200 a favor darle 200 a la mujer, al igual que el argumento de la mujer. Dice la Gemara Tana Bihudarra allá. La Gemara trae una baraita que dice que todas estas conductas que mencionamos, Sinumá, Hilukeklayot, la avena y esto, es únicamente en Yehudá. Eran conductas que habían para una betulá en Yehudá, pero en otros lugares no se hacían estas conductas en una betulá. Si es así, pregunta la Gemara, Babel Mai, en Babel, que no era Yehudá, era otro lugar. Entonces, ¿cuál era la conducta de una calá betulá? Que nosotros tenemos que saber cuál era la conducta para que los enim estén pendientes. Amarrab Dardugué de Mishra, a Reishá de Rabbanan. Se colocaba aceite a través de unas mujeres en la cabeza de los alumnos de los alumnos que estudiaban Torah. Amale Rapapá le Abaye Mishra de Jafifutaka Amarmar. Le preguntó Rapapá a Abaye, cuando tú dices que le colocaban aceite, ¿te refieres que también lo frotaban como cuando uno se coloca shampoo? Amarle no, Yatma. Le dice, no, lo abdala jimad ardugue mishra reisha de Rabbanan bishat ma'ase, kiade omer Rabbanan de ase lebre. Ve Rabba Barula, ve Amrile Rabba Barula y hace que lebre, ve a Umer Rabbanan, ve Dardik Mishra, Resha de Rabbanan, Beshan Mase. Le dice a Bayar, papá, no, pareces huérfano, o sea que no te dijeron las costumbres como se debe. No era huérfano de verdad, pero como que no te enseñaron bien las costumbres. ¿Acaso cuando tú te casaste no hicieron eso? Tu mamá no le echó este aceite a tus amigos que estudiaban Torah y no viste. Dice la Gemara, eso es básicamente igual que con la historia cuando uno de los Jajamim casó a su hijo con la hija de Rabba Barulá, y otros que dicen que era al revés, que era el hijo de Rabba Barulá que casó su hijo con la hija de uno de los Jajamim, y nada más colocaron aceite y no frotaron, o sea, no es necesario hacer como shampoo, sino nada más colocar el aceite, y esa era una costumbre de todas maneras que se acostumbraba en un matrimonio de una novia que era betula. Eso era en Babel. Dice la Guimara Armalta Amai,
Dice la Gemara, siendo que en Babel había solo una manera de conducta, sí que cuál era para Betulá, la de colocar aceite, y seguramente puede ser que no siempre se hacía, y ahí está que inclusive vimos que Rapapá ni sabía que se hacía, porque ahí está que preguntó si era como, si se fregaba como el shampoo o no, significa que no sabía. Entonces dice la Gemara, ¿cuál es el simán? ¿Cuál es el simán para saber cuando la cala no es betulá, sino es almaná? O sea, cuando es viuda, por ejemplo, que no es virgen. ¿Cuál es el simán? De que no lo hicieron, no es un simán, porque puede ser de que no lo hicieron porque no acostumbran a hacer esa costumbre única que hay, ya que es la única, puede ser que no la acostumbran a hacer. Entonces, ¿cuál es el simán? Dice la Gemara, Tani Rabbi Yosef, Armaltá, Letla Kisane, dice la Gemara. ¿Sabes cuál es la conducta que hay en un matrimonio de una mujer viuda y una mujer no virgen? Que no se reparten en lo absoluto esas avenas tostadas, en lo absoluto. No nada más que no se repartan los niños, como es la costumbre en Yehudá, una de las costumbres, sino en absoluto. No hay avena tostada en lo absoluto en toda la cena, y cuando no hay bijlal, eso es una conducta que demuestra de que el matrimonio era un matrimonio de almaná y no de betula. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en la segunda parte de la Mishnah que habíamos mencionado en la clase anterior. Vamos a repetir esta parte de la Mishnah. En la Mishnah habíamos visto que Rabbi Yoshua está de acuerdo, aunque Rabbi Yoshua en el Perek anterior, en el capítulo anterior, dice que no se le crea a la mujer hasta que traiga una prueba contundente a favor de lo que está diciendo. En este caso sí se le crea el argumento de la persona que está argumentando cuando hay peshe azar o a peshe itir. Cuando la misma boca es la que prohíbe, es la misma que está permitiendo, como ya explicamos este término en las clases anteriores. Pero ¿cuál era el caso que Rabbi Yoshua dijo? Que Rabbi Yoshua está de acuerdo en el siguiente caso, sí dice la Mishnah. Otra vez, Rabbi Yoshua está de acuerdo en el siguiente caso. ¿Cuál es este siguiente caso? Cuando está Reubén y Shimón. Y viene y le dice Reubén a Shimón, quiero que sepas que este terreno que tengo era un terreno que pertenecía a tu papá Shimón, ¿sí? Pero yo se la compré. Entonces, el que dijo que pertenecía a su papá era Rubén, y él dijo que se la compró, Pesha, Azar o Peshitir. Por lo tanto, en este caso, también según Rabbi Yoshua, que normalmente no se le cree a la persona que da el argumento, aquí sí se le cree. Así dijimos en la Mishnah. Y la Mishnah continúa diciendo que en caso de que no nos estamos basando en su propio conocimiento de Reubén, que dice que era de papá de Shimón y él se la compró, sino hay dos testigos que nos dicen, o tenemos un conocimiento, o dos testigos que vienen y dicen que era el papá de Shimón, de tal manera que no nos estamos basando en la primera, no nos estamos basando en el Peshe Azar del mismo Reubén, ahí ya no aplica esta credibilidad, no se le da a Reubén y no se le cree. O sea, todo lo que se le cree es cuando él mismo nos notifica a nosotros por primera vez que era de Shimón y él mismo nos dice que él la compró. Pero si hay dos testigos que nos dicen que era el papá de Shimón y él la compró, ahí no. ¿Ok? Así dice la Mishnah. Entonces repito otra vez. Vimos en la Mishnah, en la segunda parte, que también Rabbi Yoshua está de acuerdo que si Reubén le dice a Shimón, este terreno era de tu papá y yo se lo compré, se le cree. ¿Por qué Pesha Azar o Peshitir? Pero si hay dos testigos que dicen que este terreno era del papá de Shimón y no lo dice el mismo Reubén, ahí no hay Pesha Azar o Peshitir y no se le cree no se le cree a Reubén que él se la compró y por lo tanto tiene que devolverla. Pregunta la Gemara lo siguiente: Velitnin boder Rabbi Yoshua beomer la javerosa de zo shelja haita ulkachtija mimja. Dice la Gemara, ¿por qué cuando la Mishnah me tiene que decir el ejemplo de Pesha Azar o Peshitir, me tiene que decir un caso que Reubén le dice a Shimón que este terreno era de tu papá y yo se lo compré a tu papá? ¿Por qué no me dice un caso más sencillo? Que Reubén le dice a Shimón que este terreno era tuyo y yo te lo compré. ¿Por qué tiene que haber un terreno del papá? Así pregunta la Gemara. Y responde la Gemara, Mishum de Gabay le mitne seifa, im yesh edim shehi shelo, vehu omer lekachtia mimenu eno neeman. Ejidami, y achla shene hazaka, amay lo meheman, y de lo achla shene hazaka, peshita de lo meheman. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué eso no lo podemos decir. Pero antes de explicar, quiero dar una pequeña introducción de lo que es hazaka. Hay un concepto que se llama Heskat Mamón, sí, o Heskat, mejor dicho, de Carca, que es una persona que tiene un terreno por 3 años, ¿sí? Por 3 años. 3 años tiene el terreno y estaba cosechando y comiendo las frutas por 3 años, ¿sí? Hizo un uso del terreno por 3 años todo, y los dueños originales de ese terreno, o sea, no él, sino el dueño anterior, ¿sí? Nunca reclamó ese terreno, ¿sí? Si pasaron 3 años y nunca lo reclamó, ahorita decimos de que la lógica es de que el dueño del terreno efectivamente es el dueño actual, no el dueño original, ¿sí? Y aunque venga después el dueño y diga, a ver, demuéstrame que te lo vendí, demuéstrame el documento. Y le dice el dueño actual, no, mira, no tengo el documento, se le crea al dueño actual. ¿Por qué? Porque decimos que ya que 3 años nadie la vino a reclamar, seguramente había un documento,
¿sí? Seguramente había un documento de la venta y ya que pasaron 3 años, en el reclamo, él votó el documento. La gente no guarda el documento para toda la vida. Por lo tanto, si pasaron 3 años y no hubo reclamo, decimos que seguramente si él dice que hubo documento, le creemos que hubo documento y lo votó porque ya no es más necesario. La gente lo guarda 3 años nada más el documento. Por lo tanto, decimos de que se le cree a la persona, tiene Hazaká, el dueño actual, y el terreno pertenece a él. Esa es la regla de Hazaká en un carca, en un terreno. Ok. Ahorita vamos a volver entonces a la Gemara. Teníamos una pregunta, ¿sí? ¿Por qué la Mishnah me hizo un caso sencillo de que Rubén le dice a Shimón, este terreno era tuyo y yo te lo compré? Y en vez de eso me dice la Mishnah un caso de que este terreno era de tu papá y yo se lo compré. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no decimos un caso más sencillo? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque si tú me dices de que el caso es el más sencillo, o sea, que Rubén le dice a Shimón, este terreno era tuyo y yo te lo compré, no puede ser. ¿Por qué? Porque después, ¿cómo te voy a seguir diciendo la Mishnah? Que ahí te creo, porque fue Peashazar Pesheitir, sí, porque yo le dije, porque Rubén le dijo a Shimón, este terreno era tuyo, yo te lo compré, pero después la Mishnah sigue diciendo que si habían dos testigos, como mencionamos antes, que dicen que este terreno era de Shimón, o sea, que no nos estamos basando en Reuben, sino ya sabíamos, no Reuben fue el que nos justificó que era de Shimón, sino ya teníamos ese conocimiento, no podemos basar en dos testigos, entonces ahí no hay Peashazar Pesheitir, no se le cree. O sea, ¿por qué no se le cree? ¿Cuál es el caso? Sí, Reuben, sí, Reuben ya tiene este carca, tiene este terreno 3 años, ¿sí? ¿Por qué no se le va a creer a Reuben? Aunque hay unos testigos que dicen que antes era de Shimón, ahorita tiene 3 años, claro que se le va a creer, ¿por qué no se le va a creer? Y si no lo tiene 3 años, claro que no se le va a creer. ¿Cuál es el hitush? Sé que me viene a enseñar la Mishnah. Por lo tanto, no puede ser de que este es el caso, en un caso tan sencillo que le dice Reuben a Shimón, esto es era tuyo y ahorita te lo compré, sino tenemos que decir que tiene que ver con el papá. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero si es así, también con el papá tenemos este problema. Dice, también con el papá tenemos este problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso del papá? Que Rubén, el caso que está aquí en nuestra Mishnah, que Rubén le dice a Shimón, este terreno era de tu papá y yo se lo compré. Y ahí decimos que sí se le cree porque sigue siendo una Mishnah, pero si hay dos testigos que dicen de que era del papá de Shimón, o sea, y por lo tanto no nos estamos basando en la notificación de Reubén, si no tenemos dos testigos para eso, en ese caso no se le cree a Reubén. Dicen, pero ¿por qué me tienes que decir eso? Sí, ¿cuál es el caso aquí? Sí, decimos de que Reubén tiene este terreno por 3 años, sí tiene Hazaká. Si se le da, ¿por qué no se le va a creer? Aunque vengan dos testigos, ¿por qué me dice la Mishnah que no se le cree? Claro que se le debe creer. Y si no pasaron los 3 años de Hazaká, claro que no se le va a creer. ¿Cuál es el ejemplo de la Mishnah? La misma pregunta que tienes en el caso sencillo, también tienes en el caso del papá. O sea, también tienes en el caso cuando Rubén le dice que era el terreno del papá, también es lo mismo. Dice la hermana, no te voy a explicar. Bishlama beavi, mashkahadla que con sheahala shetaim behaye av, beahad behaye beno. Uje de Rabuná, de Ama Rabuná, en mahazikim benichse katan, baafilu higdil. Dice la Gemara lo siguiente. Te voy a explicar. Si decimos un caso sencillo, o sea, de que cuando digo sencillo me refiero a que Reuben le dice a Shimón, esto era tuyo y ahorita yo te lo compré, no podemos decirlo como explicamos antes. Porque si ya tuvo 3 años, pues se le cree aunque hayan testigos, y la Mishnah dice que no se le cree. Y si no tuvo 3 años, pues obvio que no se le cree. Entonces, ¿cuál es el hitush? ¿Sí? Que cuando hay testigos no se le cree. Claro que no se le cree. Dice la Gemara, pero ¿por qué no aplica esta misma pregunta sobre el caso de la Mishnah, que es sobre el papá? O sea, cuando Reuben le dice, no que era tuyo, sino era de tu papá, yo se lo compré. Dice, no te voy a explicar por qué. Porque podemos decir que el caso de nuestra Mishnah es cuando efectivamente hubo 3 años de Hazaká. Pero miren cómo fue esos 3 años. Pasaron 2 años, mientras que este Reuben lo tenía, mientras que vivía el papá de Shimón. Y después de 2 años murió el papá de Shimón. Y Shimón, que es el huérfano, el hijo del difunto, ¿sí? Era chiquito todavía. Y mientras que fue chiquito pasó un año más. O sea, pasaron 3 años en total. 2 en la vida del papá de Shimón y el tercero en la vida de Shimón, mientras que era chiquito. Si uno hubiese pensado que en este caso, de que ya que tuvo 3 años el carca y nadie reclamó, se llama Hazaká y pertenece a él. Nos viene a enseñar la Mishnah de que no se le cree a él y no pertenece porque esto no se llama Hazaká. ¿Por qué no se llama Hazaká? Porque el tercer año fue mientras que era chiquito. Como dice Rabuná, de que no existe el concepto de Hazaká cuando se lo estás agarrando el terreno a alguien que es chiquito. Y por lo tanto, inclusive si después creció, dice Rabuná, no sirve eso, porque Rabuná aumenta algo muy interesante. Él dice, si el primer año era mientras que era chiquito, aunque después pasaron 3 años después, mientras que ya era grande, creció este niño chiquito y pasaron 3 años, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque ya que cuando empezó era chiquito, él no sabía que existía esto. Y por lo tanto nunca reclamó. Y por lo tanto también cuando crece y es grande, no reclama porque no sabía. Entonces no se llama de que es Hazaká en este caso.
Pregunta la Gemara, Rabuná, Matitinata la Shmuina, dice la Gemara, si acabamos de ver de que nuestra Mishnah es esta alajá, si Rabuná básicamente me está diciendo lo que está escrito en nuestra Mishnah, así que me está enseñando lo que está escrito en nuestra Mishnah, ¿qué me está enseñando Rabuná? Dice la Gemara, Ibaitema, Rabuná, Diuca de Matitica. La primera respuesta es de que efectivamente Rabuná te está enseñando lo mismo en la Mishnah, pero te lo está diciendo claramente, y nuestra Mishnah lo vemos como una deducción, o sea, como un diuk, pero el Rabuná te lo dice claramente. Ibaitema, Filo Igdil Kamashmanan. Otra respuesta es de que efectivamente no hay hitush de Rabuná, que el año de que mientras que un niño chiquito no dejas de acá, pero el hitush de Rabuná es en la segunda parte, que es lo que aumentamos de lo que Rabuná aumentó, que si era un año mientras que era chiquito y después creció, inclusive mientras creció fue 3 años, ya que al principio era un año y era mientras que era chiquito, también los 3 años después no sirve como explicamos antes, y esa es la parte del hitush de Rabuná, pero mientras que es chiquito, que no hay dejas de acá, eso también lo vemos en nuestra Mishnah y no hay hitush de Rabuná. Muy bien, ahorita la Gemara sigue todavía preguntando y dice, no está claro todavía. ¿Por qué? Velitne bedide, velukma que con shachlashtain befanab, veajachelo befanabu que con shebaraj. Bien, la Gemara pregunta, todavía no está claro. ¿Por qué? Entiendo que en el caso del papá hay un hitush. ¿Por qué? Cuando era 2 años en el caso de la vida del papá y uno mientras que era chiquito hubiésemos pensado que son 3 hazaká, que más grande que no se le cree y no es hazaká. Como explicamos antes. Pero todavía dice la Gemara, hubiésemos dicho el caso sencillo. O sea, que Rubén le dice a Shimón, este terreno era tuyo, ¿sí? Y yo te lo compré y no del papá. Tu pregunta es, ¿cuál es el hitush? Te voy a decir cuál es el hitush. El caso es cuando, por ejemplo, podemos decir que el caso es que pasaron 3 años, pero de tal manera de que los primeros 2 sí fue, o sea, Rubén tenía 3 años con el carca, pero los primeros 2 años los tuvo y no hubo reclamo mientras que Shimón estaba enfrente. Y el tercer año Shimón se tuvo que escapar y no estaba enfrente. En este caso, hubo 3 años, pero el tercer año no estaba enfrente Shimón para poder reclamar, ¿sí? No podía reclamar. Se puede ser de que ese es el hitush de nuestra Mishnah, de nuestra Baraita. Nos quiere enseñar que el tercer año no se cuenta como uno de los 3 años para Hazaká porque no estaba enfrente. ¿Por qué no me dices? Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué no me dices un caso sencillo? Y podemos explicar que nuestra Mishnah, cuando te menciona que cuando hay Edim no se le cree, ¿cuál es el hitush? Porque estamos hablando de un caso que fue 2 enfrente de él, el tercer año Shimón se escapó, entonces uno hubiese pensado que sirve como Hazaká y te enseña de que no sirve como Hazaká y por eso no se le cree. Es el hitush de la Mishnah. Dice la Gemara, no puede explicar esto. ¿Por qué? Baraj mehamat mai. Y de baraj mehamat nefashot, pshita de lo meeman, de lo matzimaji. Veí de baraj mehamat mamón, y vale le mehuy de kaimalan mehash lo efanab habi maha. Dice la Gemara, no, ¿por qué se escapó? Tú me quieres decir que el caso aquí es cuando Reubén le dice a Shimón, te lo compré a ti, no a tu papá, sino a ti, que ese terreno era tuyo y yo te lo compré a ti, ¿sí? ¿Y cuál es el caso? Que lo tuvo 3 años Reubén, pero 2 años enfrente de Shimón, y el tercero no fue enfrente de Shimón porque Shimón se escapó. Dice la Gemara, ¿pero por qué se escapó? Sí se escapó porque lo quería matar, ¿sí? El reinado, el emperador lo quería matar, lo que sea, ¿sí? Y por eso Shimón se escapó. Entonces ahí no hay duda de que ese tercer año, ¿sí? Él no puede reclamarlo, porque si lo reclama, van a enterar dónde está. Si Shimón lo reclama, aunque esté lejos, se van a enterar dónde está, porque de boca a boca van las cosas y después se va a decir, sí, él me lo dijo a mí me lo dijo a mí, ¿y dónde? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo a ti? Van a saber dónde está. O sea, obviamente él nunca va a reclamar ese tercer año, ya que nunca puede reclamar, entonces obviamente ese tercer año no se cuenta como uno de los años de Hazaká, ¿sí? Entonces no hay hidush. Entonces claro de que no le vamos a creer, claro de que no le creemos a Reubén y no sé porque no se cuenta como uno de los años de Hazaká, aunque pasaron 3 años, no se cuenta como uno de los años de Hazaká. Entonces si se escapó porque lo quería matar, no hay hidush. Y si tú me dices que se escapó por tema monetario, o sea, porque tenía gente que le debía dinero y se estaba escapando porque le estaban molestando mucho para hacer el pago, ¿sí? Si se le demanda, entonces en ese caso él te tendría que haber reclamado, aunque está no enfrente de Reubén, tendría que haber reclamado dónde está. ¿Por qué? Porque la halajá es, nosotros opinamos de que mahash lo de fanabe maha, que una persona que reclama, aunque no reclame enfrente de la persona en cual tiene reclamo, sino no enfrente de él, al final le llega, nosotros opinamos de que al final sí le llega a la oreja de la persona que está hablando. Por lo tanto, si de verdad Shimon quiere reclamarlo, debería haber reclamado el lugar donde se encuentra. Tú me dices que para qué va a reclamar si de por sí Rubén no lo va a escuchar. No, nosotros opinamos que Rubén sí lo escucha al final, porque
porque si nosotros opinamos que de boca a boca llega Reuben, entonces debería de Shimón, aunque se escapó, debería seguir reclamando, decir, este tercer año yo sé que se está por acabar, debería de reclamar y no reclamó. Es el hecho que se escapó, aunque fue 2 años que estaba enfrente y no reclamó, el tercer año se escapó y no reclamó, debería de contar que no reclamó porque él podía haber reclamado. Y el hecho que no reclamó significa que es de que Reuben sí hizo Hazaká. ¿Y dónde vemos de que Mahá lo befanam ave Mahá? ¿Cómo sabemos de que cuando una persona reclama no enfrente? Por ejemplo, cuando Shimón reclama no enfrente de Reubén, sí se llama un reclamo y sí se llama de que, o sea, sí le llega a las orejas de Reubén y sí se llama un reclamo. ¿Dónde aprendemos eso? Dice la Gemara, solo aprendemos de la Mishnah Masejet Baba de Tnan. Shalosh Aratzot le Hazaká. Está escrito ahí que hay 3 países para conceptos de Hazaká. Y vamos a explicar. Yehudá, Bebera, Yarden, Bea, Galil. 3 países. Yehudá se llama un país, Ebera Yarden es otro país y Galil es otro país. Son 3 países diferentes para temas de Hazaká. ¿Para qué? Hayab Yehudá behazik begalil, begalil behazik beyehudá en Hazaká. Si una persona se encontraba en Yehudá, ¿sí? Y tenía un terreno en el Galil, en ese otro país, y en Galil alguien agarró el terreno por 3 años, ¿sí? O viceversa. Estaba en Galil, vivía en Galil una persona y tenía un terreno en Yehudá y alguien en Yehudá, otra persona agarró el terreno por 3 años, no es Hazaká, pues ya que el dueño original no está en el lugar, no está en el país en el cual se encuentra el terreno, no es Hazaká. H Mo ba Medina. Hasta para que sea Hazaká tiene que ser de que el dueño de ese terreno se encuentre en el mismo lugar del nuevo dueño, el nuevo que está tratando de tomar esas tierras nuevamente. Sí, no nuevamente, de tomar esas tierras. Tiene que estar en el mismo país. Mashma, que si está en el mismo país, por ejemplo, está dentro de Yehudá, o dentro de Galil, o dentro de Beardén, ¿sí? Aunque esté en otra ciudad del terreno, decimos de que ¿qué? Decimos de que si es Hazaká. O sea, que si en Yehudá, por ejemplo, hay 2 ciudades, ciudad 1 y ciudad 2 dentro de Yehudá, el dueño original vive en la ciudad 1 y tiene un terreno en la ciudad 2, y viene una segunda persona en la ciudad 2 y agarra ese terreno y se queda 3 años con ese terreno. ¿Es Hazaká o no es Hazaká? Sí es Hazaká porque aunque es en otra ciudad, pero es en el mismo país. Así vemos aquí en esta Mishnah aparentemente. Y la Gemara ahí preguntó, David Amba, Mai Kasabar, y Kasabar Mejashelo de Fanabe Maja, Afilu Biuda, Begalil Nami, y Kasabar Mejashelo de Fanablo, Maja, Afilu Biuda Namilo. Dice la Gemara y preguntamos ahí que no entiendo. Si tú me dices que un reclamo cuando está hecho no enfrente de la persona es un reclamo, ¿sí? Entonces debería de ser que también cuando el dueño está en Yehudá y el terreno está en otro país, en Galil, por ejemplo, debería de ser que si es Hazaká. ¿Por qué si debería ser Hazaká el que tiene en Galil? Porque el dueño original en Yehudá debería haber reclamado, aunque está en otro país, y le iba a escuchar, y le iba a llegar hasta el dueño, hasta la nueva persona que está tratando de adueñarse de esas tierras. Y si tú me dices que cuando una persona hace un reclamo no enfrente de la persona, no le va a llegar a sus orejas, por lo tanto, no es como si fuera un reclamo enfrente, no es un reclamo válido. Entonces, ¿por qué tú me dices que cuando son 2 ciudades diferentes en el mismo país, ahí sí decimos que es Hazaká, si de por sí no le va a llegar? O sea, si tú me dices que un reclamo cuando no es enfrente es como un reclamo enfrente, entonces deberíamos decir que no hay diferencia entre dos ciudades del mismo país o 2 países. Si tú me dices que un reclamo que no enfrente es como si fuera un reclamo enfrente, no hay diferencia. En ambos casos deberíamos decir de que el hecho que no reclamó, sí lo hace que es una Hazaká. Si tú me dices que un reclamo que no es enfrente no es como un reclamo enfrente, entonces dice la Gemara, ya sea en 2 países diferentes o en 2 ciudades del mismo país, debería ser la jaque que no es Hazaká. Entonces dice la Gemara, no entiendo esta diferencia de la Mishnah que me dice que por un lado, si son 2 países diferentes, decimos de que no es Hazaká. Y si es el mismo país en 2 ciudades del mismo país, aunque son 2 ciudades diferentes, ahí sí es Hazaká. No entiendo. Así preguntó la Gemara y respondió la Gemara y Amarra Biaba Barbamal, Leolam Kasabar Mehash lo de Fanabe Meha, Umatnitin Bishat Herum Shan, Umaishna Yuda Begalil de Nakat, dice la Gemara, Destami Yuda Begalil que Shat Herum Dam. Dice la Gemara, dice Rabbi Abba Barbamal, te voy a explicar. En verdad, decimos que Mehash lo de Fanab Abiemaha, que un reclamo que fue hecho no enfrente de la persona es como si fuera enfrente de él, porque al final le llega el reclamo. ¿Sí? Y aquí está la fuente. Y ya vamos a explicar ahorita la Mishnah, pero de todas maneras, esta es la fuente de lo que queríamos hacer una prueba, de que Kaimalan, de que la halajá es de que
Lo de Faná, un reclamo no enfrente de la persona es como si fuera enfrente de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en nuestra Mishnah? Si decimos que un reclamo no enfrente es como si fuera enfrente, porque cuando es Yehudá y Galil en dos países diferentes me dices que no sirve. Dice la Gemara, porque estamos hablando de momentos de guerra. Momentos de guerra, sin Shat Herum, ¿sí? Momentos de guerra, no hay gente que pasa de un país a otro país. Y por lo tanto, todo lo que decimos que un reclamo no que un reclamo cuando no está enfrente es como si fuera enfrente, es porque una persona le dice a la otra y la otra le dice a la otra y el otro viaja para allá y le dice, pero cuando es guerra y no viajan para allá, ¿cómo le van a llegar? ¿Cómo le va a llegar la información al otro de allá? Por lo tanto, ahí es diferente, dice la Gemara, pero si es momento de guerra, entonces también de ciudad a ciudad debería ser un tema. O sea, también de ciudad a ciudad, en el mismo país tampoco se mueven. Entonces, porque ahí tú me dices de que en ese caso, si es Hazakai, sí, un reclamo no enfrente de él es como si fuera un reclamo. Si es momento de guerra, debería ser que no es como si fuera un reclamo. Dice la demanda, no te voy a explicar, en verdad no es momentos de guerra, sino que siempre cuando es dos países, aunque no es momentos de guerra, es como si fueran momentos de guerra. O sea, no siempre están viajando personas de un país a otro país, de la misma manera que viajan de una ciudad a otra ciudad en el mismo país. Por lo tanto, de un país a otro país, Yehuda y Galil, decimos de que un reclamo no enfrente de la persona es como si fuera, normalmente un reclamo no enfrente de la persona es como si fuera enfrente de él, pero cuando la gente va de un lugar a otro lugar. Y de Yehuda a Galil es como si fuera que siempre hay guerra, porque no hay mucho, la gente no va de un lado al otro. A diferencia de la misma, de dos ciudades diferentes en el mismo país, que sí hay viajeros que están yendo de un lado al otro, y por lo tanto en este caso sí decimos de que aplicamos la regla de que un reclamo no enfrente a la persona es como si fuera que es enfrente de él porque al final le va a llegar. De todas maneras, así vemos en la Mishnah. Queríamos traer prueba de que, sí, de que cuando es un reclamo no enfrente es como si fuera un reclamo que sí es enfrente. Dice, ¿verdad? Esa es la prueba de aquí y de aquí vemos básicamente este tema que queríamos mencionar antes y por lo tanto, ¿qué queríamos decir? Con esto ya solucionamos, ahorita sí solucionamos completamente. ¿Por qué la Mishnah nos menciona un caso de que Reubén le dice a Shimón que ese terreno era de tu papá y se lo compró a tu papá? Y no nos menciona un caso más sencillo de que ese terreno era tuyo y te lo compré a ti. ¿Sí? Y el Hitush, al final, la última pregunta que vimos, que el Hitush hubiésemos podido decir que también si es un caso sencillo que le dice Rubén a Shimón que este terreno era tuyo y te lo compró a ti, estamos en un caso que dos fue que tuvo Hazaká 3 años Reubén, 3 años tuvo Hazaká Reubén, pero dos enfrente de Shimón y el tercero no enfrente. Dice la Gemara, eso no es Hitush, ¿por qué? Porque como explicamos antes, si es por Nefashot, no es como si fuera, si es por si se escapó el tercer año no fue enfrente de él y se escapó Shimón por tema de que lo quería matar, no se llama que hizo Hazaká, porque en este caso la razón que no reclamó es porque no quería que se enteren, y si es por tema de Mamón, se la Gemara, la regla es de que un reclamo no enfrente es como si fuera enfrente, entonces Shimón sí podía reclamar, el hecho que no reclamó, 3 años se llama de que sí es Hazaká, y por lo tanto, aunque vengan testigos, la halajá es que ¿qué? La halajá es de que sí es Hazaká, no como está escrito en la Mishnah, que si hay testigos no le creemos, deberíamos decir creerle. Entonces, automáticamente no podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso en el caso sencillo de que Rubén le dice a Shimón, era tuyo y te lo compré, sino tenemos que decir que el caso es de que era de tu papá y se lo compré a tu papá, como explicamos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.